Buenas tardes. Bueno, espero que me puedan confirmar si se escucha. Tuvimos algunos problemas con la transmisión, pero ahora sí parece estar todo funcionando. Si alguien puede avisar que se escucha. Bien, en principio parecería que sí. Bueno, ¿cuál es la idea de esta transmisión? La idea de esta transmisión que vamos a estar haciendo vamos a hacer varias sesiones para aprender a utilizar el lenguaje Python, lenguaje de programación, con el foco de automatización de pruebas. Y bueno, antes de comenzar me voy a presentar. La idea también es que estas sesiones no van a ser formales ni va a ser un curso formal, sino que haya una, digamos, bastante interacción y que todos vayamos aprendiendo durante estas sesiones que vamos a ir haciendo, que la idea es terminar, empezar bien desde cero y terminar con algún proyecto de automatización de prueba, que todavía la tecnología no está decidida, pero a medida que vayamos avanzando vamos a ir decidiendo todas estas cosas. Entonces, bueno, mi nombre es Abel, yo soy ingeniero de software cubano. Comencé como en la industria de la informática como desarrollador de software y ahora me encuentro trabajando desde hace ya algunos años, alrededor de 5 años, como QA Automation, es decir, Software Developer Engineering in Test. Y entonces, la idea en este curso, yo no soy especialista en Python, tengo mucha más experiencia en otros tipos de lenguajes como C++, Java, así que mientras yo les voy mostrando cómo comenzarse, cómo dar los primeros pasos con Python, yo también voy a ir como aprendiendo un poco porque la experiencia mía con Python fue ya hace algunos años y ahora voy a volver a actualizarme con todas estas tecnologías de Python. Así que cualquier duda, sugerencia, lo que se les ocurra lo pueden escribir y ahí vamos intercambiando. Bien, entonces la idea de esta sesión de hoy es terminar haciendo un programa en Python. Vamos a instalar toda la Python en nuestra máquina y también vamos a utilizar como IDE de desarrollo donde vamos a poner nuestro código de Java, Visual Studio Code, que es uno de los IDEs hoy en día más usados y también con Python. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, yo estoy utilizando Windows, es instalar Python en nuestra computadora. Para eso vamos a ir al navegador y buscamos Python, Download y bueno, ahí vamos a la página de Python, instalar Python. Realmente vamos a iniciarnos con Python, es bien simple porque Python, una de las grandes ventajas que tiene es esto, que es todo bastante simple para comenzarlo, tanto como para instalarlo y empezar a programar, como una vez después que ya esté todo instalado, la programación con Python es bastante sencilla. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es descargar, ir a esta página, Python Downloads, y descargar la última versión de Python. Vamos a estar trabajando con la última versión, tanto de Python como del Visual Studio Code. Una vez que lo descargan, les va a quedar un archivo parecido a este. Y bueno, después le dan doble clic. Yo en este caso lo tengo instalado y lo que van a hacer es seleccionar todas las opciones por defecto y van a poder instalar Python bien fácilmente. Y para comprobar de que está bien instalado, lo que podemos ir a la consola, que es con Windows R, SMD. Y dentro de la consola vamos a poner Python menos version. Y ahí nos va a dar la última versión de Python, que es la 3.9.1, que es la que nosotros instalamos. Entonces, bueno, la idea es que mientras yo les voy mostrando cómo los programas que debemos ir instalando, también si van surgiendo algunas dudas, me lo vayan diciendo en Facebook Live. Esta es mi primera transmisión, no sé bien cómo funciona. Aquí ya estoy viendo ya algunos mensajes. Buenos días, Alonso. ¿Se escucha bien? ¿Me puedes confirmar que se escuche bien? Alonso. Bien.
Bien, bueno, vamos a seguir entonces. Cualquier duda o si les falla Python o la instalación, cualquier cosa me pueden ir diciendo y lo vamos viendo eh, por el chat. Pero en principio la instalación de Python en Windows, en Mac, es bien sencilla y no les debería traer ningún problema. Entonces, una vez que tenemos Python, ya comprobamos que está bien instalado, Python menos version, tenemos la versión. Ahora lo próximo sería el IDE de desarrollo. Como les decía, vamos a estar utilizando Visual Studio Code. Visual Studio Code, vamos a un nuevo navegador y ponemos Visual Studio Code. Y vamos entonces hacia la página Visual Studio Code. En Visual Studio Code, para instalarlo también es súper simple. Seleccionamos esta opción, Download for Windows. Y después seleccionamos Next hasta que terminemos la instalación. Entonces, una vez que lo tengamos instalado, ya tendríamos todo. Tendríamos el Visual Studio Code para agregar nuestro programa de Python y Python ya lo tenemos instalado. Entonces, como yo lo instalé ya Visual Studio Code, lo que voy a hacer es abrir ya el Visual Studio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el Visual Studio? Después también, si me pueden confirmar si se está viendo bien el tamaño para que puedan ver bien el código, también me dice. Entonces, el Visual Studio Code, como les decía, el Visual Studio Code es una de las herramientas para desarrollar hoy en día las más usadas y también más populares para el lenguaje de Python. Entonces, para integrar bien el Visual Studio Code con Python, lo recomendable es ir a esta sección que dice Extensions y vamos entonces a buscar aquí una extensión de Python. Aquí está, esta que tiene la estrellita. La seleccionamos y vean lo que dice Python Microsoft. Si nosotros instalamos esta extensión de Python, nos va a hacer mucho más fácil poder aprender este lenguaje de programación utilizando Visual Studio Code. Ya yo lo tengo instalado, por eso aquí me aparece esta opción de desinstalarlo. Entonces entren a Visual Studio Code, vayan a Extension, Python y instalen Python. Entonces, una vez instalado Python, veamos cuál sería el próximo paso. Ya el próximo paso sería crear un proyecto. Vamos a crear un proyecto y vamos a crear el primer programa, que lo único que vamos a hacer es mostrar un mensaje por la consola. Para eso, lo que voy a hacer es ir al escritorio y voy a crear una carpeta que va a ser la carpeta que va a tener el nombre de mi proyecto. Lo voy a poner Python Project. Bien, entonces vamos ahora a buscar el Visual Studio Code, seleccionamos la sección de donde estaría nuestro código y ponemos aquí Open Folder. Visual Studio Code, además de por acá Open Folder, podemos dar también Open Folder por esta opción de File. Vamos a seleccionar Open Folder y vamos a buscar entonces el escritorio, el proyecto que acabamos de crear, que está vacío, no tiene nada. Bien, entonces dentro de este proyecto lo que vamos a hacer es crear el primer fichero de código de Python, que lo seleccionamos con esta opción que dice New File. Vamos a crear un archivo que se va a llamar hello.py. Cuando ponemos hello.py, lo que le estamos diciendo que va a ser un archivo de Python. Python va a reconocer que dentro de este archivo hay código de Python, por lo tanto lo va a ejecutar como tal. Entonces, lo primero que vamos a hacer, un programa bien sencillito, es poder escribir un mensaje por la consola. Y para eso vamos a utilizar esta función de Python print. Vean cómo escribí aquí PR, ya me hizo un completamiento, que eso fue debido a la extensión que instalé anteriormente. Entonces selecciono print y dentro de print vamos a escribir un mensaje que va a ser hello. Le doy control S para salvarlo. Vean que aquí hay una bolita, eso quiere decir que nos ha salvado. Le doy control S y después aquí a la derecha, debido también a esta instalación que hicimos de la extensión, tenemos un botón para ejecutarlo. Entonces le damos Run y aquí tenemos ya nuestra primera ejecución, nuestro primer programa en Python. Vean que aquí dice hello. Vamos a ejecutar de nuevo y vean que dice hello y que ejecutó
este fichero .py. Entonces vean, ya logramos nuestro primer programa en Python, nuestro primer código de Python, nuestro primer programa en Python funcionando, bien sencillo. Entonces ahora vamos a hacer vamos a hacer un programa un poco más complejo que lleva un poco más de lógica, que sería una calculadora, y con ese programa es con el que vamos a cerrar esta primera sesión, donde la idea es dar los primeros pasos hacia Python, que puedan instalar todas las herramientas y demás. Entonces para eso vamos dentro de este mismo fichero, a crear esa calculadora. Y para crear la calculadora, ¿qué nosotros tendríamos que hacer? Tendríamos que la calculadora lo que tendría serían dos números, y le pediríamos al usuario, es decir, para que interactúe por la consola, los dos números. Le decimos, entre el número 1 nos coloca el primer número, por ejemplo 5, entre el número 2 nos entre el segundo número, por ejemplo 10, y después nosotros le tenemos que mostrar el resultado de la suma es 5 más 10, 15, el resultado de la resta es 5, el resultado de la multiplicación es 5 por 10, 50, el resultado de la división, y así estas 4 operaciones matemáticas. Entonces ya nosotros vimos cómo escribir en la consola. Ahora vamos a ver cómo nosotros podemos pedir datos en la consola. Y para eso Python tiene una función que se llama input. Nosotros escribimos input y le escribimos, por ejemplo, dentro de comillas doble o simple, es que nosotros podemos escribir los mensajes en Python, que esto es conocido como cadena de caracteres en un lenguaje de programación. Entonces nosotros vamos a escribir aquí entre el número 1. Y voy a ejecutar ahora con Python de nuevo. Y vean que aquí nos dice ahora entre el número 1, pero no terminó de ejecutarse las dos líneas de código. Vean que anteriormente puso hello, quiere decir que llegó esta línea de código a la línea número 3. Ahora no, ahora se quedó acá y está esperando a que yo le entre un valor. Vamos a poner 5 y vean que ahora me puso hello, quiere decir que se detuvo acá para esperar a que el usuario entrara un valor por la consola, y después pasó hacia hello world. Ahora, ¿qué pasó? Este número 5 nosotros no lo tenemos guardado. Nosotros tendríamos que almacenar ese número 5 en algún lugar para luego poder hacer todas estas operaciones matemáticas de las que le estaba hablando. Entonces, para nosotros poder guardar cualquier valor dentro de un lenguaje de programación dentro de Python, necesitamos las variables. Y vamos a ver que en Python tenemos diferentes tipos de variables. Tenemos tipos de variables que nos permiten guardar números, otras nos permiten guardar cadenas de caracteres como esta que le mostraba, y también tenemos otras que nos permiten guardar valores booleanos como verdadero y falso. Hoy vamos a estar trabajando principalmente con números. Entonces, ¿cómo hacemos para crear una variable? Primero les voy a mostrar cómo se crea una variable en Python. Una variable en Python es bien sencillo. Nosotros nada más tenemos que escribirle el nombre que quisiéramos la variable. Por ejemplo, voy a crear una variable que se llame name, y esta variable name lo que va a almacenar es una cadena de caracteres, porque sería un nombre. Vamos a poner que es mi nombre lo que está almacenando. De esta manera ya yo tendría creada en Python una variable con el nombre name, y el valor de la variable va a ser Abel, que esto sería una variable entonces de tipo string. Bien, ¿qué más podemos hacer? Por ejemplo, que podemos crear otra variable que le podemos poner number, y en esta variable entonces almacenar un número. Bien, estos serían dos ejemplos bien simples de crear variables en Python. Entonces, la idea es guardar este valor dentro de una variable. Para eso voy a borrar estas dos variables que creé, y entonces en esta primera variable voy a crear, en esta primera línea voy a crear la primera variable que va a ser número 1. Ahí tendría la variable número 1, después voy a copiar esta misma línea, y aquí entonces tendría la variable número 2, y el mensaje se lo voy a modificar. Voy a poner entre el número 2. Entonces vamos a ver ahora qué sucede con esta ejecución. Ejecutamos y dice entre el número 1. Vamos a poner el número 1 va a ser 2. Entre el número 2 le ponemos que es 10. Y de nuevo nos muestra el mensaje de hello. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a mostrar estas dos variables en la consola para probar de que realmente la estamos guardando
bien, la estamos almacenando bien dentro de nuestro sistema. Tenemos print número 1 y número 2. Vamos a ejecutar de nuevo y vamos a ver ahora qué sucede. Bien, entre el número 1 vamos a ponerle 5. Escribí donde no era. Número 1, 5. Número 2, 10. Y ahora tenemos hello. Tenemos que nos muestra el 5, que sería el número 1. Y nos muestra el segundo número, que sería el 10. Bien, ahora ya tenemos bien guardadas las variables dentro de nuestro programa. Ahora lo que nos faltaría hacer es hacer la suma de estas dos variables. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer esto. Lo primero que vamos a hacer es crear una variable, sum, que le vamos a asignar el valor igual. Lo que le va a permitir es asignarle un valor. Nosotros una variable podemos asignarle, como veíamos anteriormente, un número. Literal, le ponemos el número y ya lo asigna. Pero también podemos asignarle a una variable el valor de otra variable. Entonces en este caso tenemos que sum sería igual a número 1. Pero lo que nosotros necesitamos hacer dentro de esta sum es sumar estos dos valores. Y dentro de Python vamos a ver que el operador más va a ser de suma. Entonces en este caso tendríamos sum va a ser igual a número 1 más número 2. Ahora aquí dentro de esta variable lo que estaríamos almacenando sería la variable sum, que tendría el resultado, valor de estas dos sumas. Entonces vamos a ejecutar el programa ahora nuevamente a ver qué sucede. Bien, entramos en número 1, 5, entramos en número 2, 10 y tenemos que nos dice que es 510. Entonces, bueno, aquí, ¿qué pasó? 5 más 10 nos debería mostrar 15 y tenemos 510. Bueno, esto aquí lo que está sucediendo es que Python, cuando nosotros entramos un valor por la consola, ese valor él lo recibe como una cadena de caracteres. Entonces, para Python, estos números, como nosotros no le hemos indicado el tipo de dato, que en Python no se indica, ahora vamos a ver lo que se hace, lo que va a hacer es que esto lo va a reconocer como una cadena de caracteres. Entonces el valor más, cuando lo utilizamos para cadena de caracteres, lo que hace es unir esas dos cadenas. Por ejemplo, el 5 se puede representar como una cadena de caracteres, que sería un string, y el 10 también, que sería otro string. Esto sería lo mismo a decir sum, vamos a cambiarle el nombre a la variable acá, sería lo mismo decir 5 y 10. Esto es lo que está haciendo la quinta línea. Lo que está haciendo es lo que se ve en la línea número 4, porque esto lo recibió como una cadena de caracteres. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para que realmente nos haga una suma aritmética de los dos números? Bueno, para eso tenemos que convertir los valores en enteros. Y para eso tenemos esta palabra reservada de Python, int, y dentro de paréntesis ponemos entonces a la variable int número 2. Y ahora sí tendríamos, aquí lo que le estaríamos diciendo es que el número 1 me lo convierte entero y el número 2 me lo convierte entero. Entonces, una vez que los dos estén ya convertidos entero, lo que va a hacer es sumarlo. Y me lo va a guardar dentro de esta variable y luego se va a mostrar en la consola. Y entonces vamos a ejecutar a ver si ahora sí todo está bien. Entre el número 1 vamos a entrarle 2. Entre el número 2 vamos a decir que el número 2 va a ser 8. Y entonces ahora sí vemos que el resultado es 10. Quiere decir que sumó correctamente. Así que esto que hicimos estuvo bien. Entonces, ¿qué más podríamos hacer? Ya tenemos la suma. Vamos ahora a calcular la resta. Vamos a ponerle nombre a la variable resta. Sería la misma idea. Pero ahora lo que tendríamos que hacer es cambiar el operador. Y vamos a ejecutar ahora. Tendríamos que mostrar esta variable también para poder ver la suma y la resta. Bien, ejecutamos. Y entre el número 1 vamos a ponerle 4. Entre el número 2 vamos a ponerle 2. Y tenemos 4 más 2, 6. La primera línea después hello. Y la segunda, que se refiere a la resta, tendríamos el valor 2. Bien, entonces ya tenemos la suma y la resta. Vamos entonces ahora a agregar la multiplicación. Multiplication. Entonces sería muy similar a lo anterior. Nada más tendríamos que poner el signo de multiplicar y vamos a hacer lo mismo para la división. División.
y vamos a mostrar estas dos variables también en la consola. Multiplication y división. Ahora ejecutamos nuevamente y veamos los resultados. Vamos a tener ahora el número 1, vamos a ponerle 10, el segundo número vamos a ponerle 2 y vamos a ver qué resultado nos trae esto. Dice que la suma, que sería esta primera, la línea número 10, sería 12, 10 más 2, 12, 8, 10 menos 2, 8. Sería la resta, la multiplicación que está calculada acá sería 20 y la división, que la tenemos como último, sería 5. Bien, entonces ya tendríamos nuestro primer programa, que sería una calculadora, algo bien sencillo, pero nos va a ser es la base de después poder crear lenguajes más complejos y poder llegar a automatizar pruebas. Bien, ahora algo que también podemos hacer para mejorar un poco este primer programa es concatenar una cadena de caracteres con los números que estamos mostrando para poder mostrar un mensaje más claro. Lo primero que vamos a eliminar es este hello, que dentro de esta calculadora no tiene mucho sentido. Entonces la idea sería poner una cadena de caracteres antes que diga el resultado de la suma. El resultado de la suma es y le sumamos en esta línea. Lo que estamos haciendo es creando una cadena de caracteres y la estamos concatenando con una variable de tipo entera. Entonces vamos a ejecutar el programa a ver qué sucede. Ejecutamos y tenemos entre el número 10, entre el número 1 10, entre el número 2 vamos a ponerle 5 y aquí tenemos un error. Vean que esta es una de las maneras que tiene Python para mostrarnos que hubo un error. Dice que en la línea 9, en la que recién nosotros modificamos ahora, tenemos un problema. Nos muestra aquí el código de la línea 9 y nos dice type error, quiere decir que es un error de tipo y que no se puede concatenar string con entero. Bien, entonces lo que nos está diciendo aquí es que no podemos concatenar esta línea que representa una variable de tipo string con esta que representa una de tipo entero. Entonces lo que nosotros podemos hacer acá para concatenar dos strings, que sí es válido porque es el mismo tipo, podemos hacer lo siguiente. Utilizamos str, que es para convertir string. Fíjense, aquí utilicé int para convertir una variable entera y aquí estoy utilizando str para convertir la variable sum, que es entera, porque esta variable se crea a partir del resultado de la suma de dos variables enteras. Por lo tanto, esta variable se crea como entera. Bien, entonces ahora vamos a probar de esta manera si estaríamos concatenando dos strings, es decir, el valor de esta variable con esta otra cadena de caracteres. Ejecutamos nuevamente y vamos a ver ahora 5 y el segundo número vamos a ponerle 6. Enter y nos dice el resultado de la suma es 11. Ahora ven que sí quedó bien porque hicimos esa conversión. Y después tenemos el resultado de la resta, la multiplicación y la división. Entonces vamos a hacer esto mismo para el resto de las operaciones. Bien, entonces, bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué les va pareciendo hasta ahora esta primera clase o esta primera sesión del curso? ¿Se va entendiendo? ¿Les va quedando claro? Si les ha generado alguna duda me la pueden dejar en la descripción y luego en esta transmisión o más adelante cuando me escriban se las puedo responder y así vamos aprendiendo Python para terminar, como les decía, automatizando con este lenguaje de programación. Entonces vamos a hacer lo mismo para el resto de las operaciones. Aquí sería el resultado de la resta, el resultado de la multiplicación y después tendríamos el resultado de la división. Separados todos por el más y ahora lo que nos faltaría es el str para convertir cada una de estas variables.
Bien, aquí lo tenemos y ahora sí vamos a ejecutar y ahora sí deberíamos tener un mensaje para cada una de estas operaciones. Tenemos 5. El primer número, el segundo número vamos a ponerle ahora 10. Y nos dice el resultado de la suma es 15, el resultado de la resta es menos 5, el resultado de la multiplicación 50 y el de la división 0.5. Bien, ahora sí tenemos un lenguaje mucho más, un programa mucho más decente, pudiéramos decir, mejor escrito, que el usuario puede interactuar mucho mejor con él. Ahora, en cuanto al código, vamos a ver desde el primer día, desde esta primera sesión, es bueno crear hábitos con el código de siempre ir mejorándolo, así sea muy sencillo lo que nosotros vayamos escribiendo, y mientras vayamos aprendiendo, debemos siempre seguir mejorando nuestro código. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros estamos viendo que tenemos que convertir las variables que obtenemos en la línea 1 y 2, siempre las tenemos que convertir en cada una de las líneas posteriores a número. Es decir, cada vez que tenemos que utilizarla, tenemos que convertirla. Entonces, ¿qué podemos probar acá? Podemos probar de convertirla solo una sola vez a entero y ya esta variable number 1, en vez de ser string como lo es ahora, porque está agarrando el valor por la consola, todos los valores que se agarran por la consola siempre van a ser string. Y si desde el inicio lo convertimos a entero, aquí entonces ya vamos a trabajar con esta variable de tipo entera y no vamos a tener que convertirla cada vez que tengamos que utilizarla. Entonces vamos a agregar esto solo una vez, que sería aquí, input. Aquí ven que estaríamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo en las líneas más abajo, ¿no? Dentro de los paréntesis del int pasaríamos el input, que es lo que se obtiene por la consola. Tenemos int. Y ahora ya no necesitaríamos ningún int de los que estábamos usando. Y de esta manera, además de que no tenemos que convertir más nuestros números a entero, o nuestras variables num1 y num2 a entero, además de eso, nuestro código ahora va a quedar mucho más limpio, se va a entender mucho mejor. Vean ahora que bien se ve las operaciones, ¿no? Número 1, número 2, la que nada más está limpia, ¿no? Nada más, lo único que tenemos son las variables con las operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Entonces vamos a ejecutar el programa nuevamente y vamos a ver ahora cuál es el resultado que nos trae. Primero vamos a ponerle number 1, 20, número 2, vamos a ponerle el 2 y vamos a ver ahora el resultado. El resultado de la suma es 22, la resta 18, multiplicación 40 y la división 10. Bien, ahora sí podemos decir que terminamos este primer programa de la calculadora, donde aprendimos a trabajar con los diferentes tipos de datos que tiene Python, que trabajamos fundamentalmente con string y con valores de tipo entero. Algo más que podemos agregar aquí también son valores con comas, es decir, valores float, que en este caso lo que nosotros estaríamos permitiendo es, por ejemplo, fíjense que acá la división como nos da 10.0. Si nosotros quisiéramos sumar, por ejemplo, valores, vamos a ejecutar de nuevo, valores con comas sería 5.2 y bueno, déjame ver si es la coma lo que funcionaría aquí, 5,2. Bueno, aquí me está dando algún error. Claro, aquí ya me está dando el error porque lo que nos está diciendo es que estoy tratando de ingresar un número invalid. Ven acá el error que dice invalid literal for int with base 10. Quiere decir que aquí ya tendríamos que poner float para que nos funcione y podamos admitir números con coma. Vamos a ver si ahora sí funciona. Ejecutamos nuevamente, vamos a poner 5.2. Ahí vean que ya no explotó nuestro programa. Y tenemos ahora 5.236. Le damos enter y aquí ven que ahora todos los resultados van a ser números con coma porque estamos permitiendo float. Es decir, ahora nuestro programa está mejor que anteriormente porque podemos sumar, hacer cualquier tipo de cálculo, bueno, estas operaciones básicas con
cualquier tipo de número, ya sea entero o números con coma, porque el float también, déjame ejecutar nuevamente, el float también te va a permitir utilizar los números enteros con que estamos trabajando, por ejemplo 10 y 2, y aquí vemos los resultados 12.0, 8, 20 y 5.0. Bueno, entonces esta sería la primera sesión. Espero que les haya servido. Vamos viendo cómo vamos a ir avanzando a medida de cómo les vaya yendo con estas sesiones, este tutorial de Python. Vamos a ver cómo vamos a seguir, si avanzamos más rápido, si vamos paso a paso con Python. Vamos a ver entonces después si utilizamos Selenium. Lo más probable es que sí, que terminemos utilizando Selenium, pero cualquier sugerencia que tengan es bienvenida. Y bueno, muchas gracias por esta primera sesión que estuvieron compartiendo conmigo. Cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios y de esa manera podemos ir avanzando en el aprendizaje de un nuevo lenguaje de programación Python para automatizar pruebas. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana. Lo vamos a hacer en principio los sábados en este horario. Así que nos vemos entonces en la próxima semana. Chao.